Carlos Mauricio Román, que es profesor de razonamiento verbal, y lo que me interesa siempre, no es la primera vez que Mauricio ha venido, lo que me interesa es escuchar de él, que es una persona muy académica también en lo que respecta al lenguaje. Mauricio, acá tenemos esta prueba de San Marcos que tú gentilmente me has traído, y nos hemos dado con una sorpresa, mejor dicho, los dos nos hemos sorprendido, que acá tenemos un texto de Karl Popper, La lógica de la investigación científica, y hemos visto que hay un fragmento, y da felizmente la suerte que tenemos el libro acá, La lógica de la investigación científica de Karl Popper, y revisando, vemos que el texto está acá al comienzo. Esto que está marcado en amarillo es el texto que está en San Marcos. Entonces inclusive vemos que en el párrafo se ha omitido en el texto se ha omitido un párrafo, y que resulta difícil la comprensión del texto, para mí, es mi opinión personal, de ese texto, si no se conoce el contenido de todo el capítulo del libro. ¿Qué opinas, Mauricio? A ver, ¿qué opinas tú? Esa es mi opinión, ¿no? Bien, en principio, profesor, pensé yo, y le digo seriamente, ilusamente, que ese fragmento era un resumen de todo el texto, mas no era una fragmentación del texto. O sea, el alumno, cuando quiera comprender eso, no va a comprender la totalidad, sino va a comprender la fragmentación y ni siquiera comprender, porque no está todo el texto completo, ¿no? Y si a eso le sumamos que el alumno tiene poco o desconoce absolutamente el texto en sí o el autor en sí, está destinado pues a no comprender y a no responder las preguntas. Ahora bien, hay otra cosa. Mauricio, tú me has traído este texto, se supone que lo has leído. ¿Antes de tratármelo o no lo habías leído? No lo habías leído. Ahora bien, este es un texto que, como verás, Karl Popper es un famoso filósofo ya fallecido, y es un texto filosófico. Entonces yo pregunto, ¿hasta qué punto los profesores de razonamiento verbal, cuando se encuentran con este texto, y acá hay otro, con el cual lo comparan, porque es para trabajar, son dos fragmentos, los dos son de filosofía. La pregunta es, ¿qué formación filosófica tienen los profesores de razonamiento verbal como para poder desarrollar esto y explicárselo a los alumnos? Yo particularmente lo he leído y me resulta difícil entenderlo. Voy a tener que revisar este libro de Karl Popper. ¿Qué opinas tú? A ver. Bueno, en caso de los textos están elaborados, profesor, en base a resúmenes de textos completos, ¿no? Y en verdad el profesor debería tener conocimiento previo sobre lo que está leyendo, va a leer, para poder ahondar y sustentar las respuestas, ¿no? Porque si nos limitamos solamente a las respuestas, evidentemente pues no estamos ampliando nada, no nos estamos limitando simplemente a la fragmentación, y eso es grave, pues, ¿no? O sea, ¿qué recomendación le darías tú a un profesor de razonamiento verbal? Tener el material antes y empaparse pues del tema en sí, de los autores en sí, para que de alguna manera puedan hablar algo sobre el autor, ¿no? Muy bien. Hay otro texto que es el primero. Mauricio, ¿de qué año es? Del año pasado, el último examen de edición. Ya. Después hay otro texto acá. Mauricio ha venido acá a la guarida de Lugo, Bolshan, en alemán. Y justo trayéndome esto siempre viene. Y acá tenemos otro texto que habla sobre el marketing. Y dice, el índice de satisfacción del consumidor peruano, presentado el último año por Indecopy, Centrum Católica y Arellano Marketing, aplicado por Arellano. Es decir, que también acá tenemos un texto, permíteme Mauricio, con infografía, que también pienso yo que acá están los libros de Arellano sobre marketing, ¿no? Es decir, ahora hasta qué punto un profesor posee los libros como para poder empaparse del tema y poder explicar eso. O sea,
Mi pregunta es la siguiente. Un profesor de razonamiento verbal, como lo has dicho antes, debería ser un profesor de formación humanística. ¿Qué opinas tú? Es decir, leer filosofía, leer... Porque también ya vamos a hablar del otro libro de psicología. ¿Qué opinas tú? ¿Y están preparados los profesores de hoy día para afrontar ese reto? Bien, en principio, profe, cuando de por sí muy pocos profesores son que están preparados en el aspecto humanístico. Muy poco se lee o en todo caso no se quiere leer, ¿no? Y las respuestas brotan a partir de estos fragmentos. Ajá. ¿No es cierto? Pero nos hemos vuelto tan light o tan sintéticos y tan mezquinos que al explicar una respuesta solo te limitas a explicar la respuesta que está en el texto, más no ampliar el conocimiento que debería ser el fin de la comprensión de lectura. Ajá. Entonces, sí, pues el profesor de razonamiento oral, insisto, debería tener conocimientos previos de lo que va a leer. Bien. Mauricio, con respecto nuevamente a esto de Arellano, corte, ya.